Atención, empleados públicos, de todas las dependencias de todo el gobierno de la provincia de Santa Fe. Ayer, 22 de septiembre, salió la resolución 685. Y ustedes miran, ¿qué es la resolución 685? Bueno, es la decisión del gobierno provincial de dejar sin efecto el decreto de necesidad y urgencia emitido el 12 de marzo de este año, en el que se adherían a las normas del gobierno nacional. En aquel decreto se dispuso la justificación con goce íntegro de haberes de las ausencias de las trabajadoras y los trabajadores del sector público provincial, que dependen del Poder Ejecutivo, cualquiera sea su situación de revista y régimen escalafonario, estatutario o convenio colectivo de trabajo aplicable, que invoquen la condición, escuchá, de progenitor, progenitora o persona adulta responsable a cargo cuya presencia en el hogar resulte indispensable para el cuidado del niño, niña o adolescente. Repito, el gobierno provincial ayer, por decreto, dejó sin efecto ese decreto que estaba vinculado al DNU nacional, en el que se permitía que aquellos trabajadores del empleo público se ausentaran del trabajo en virtud de que tienen a cargo niños, niñas, adolescentes o son personas a cargo de personas adultas responsables de personas adultas. Dice el decreto que el artículo 6 del decreto mencionado en el párrafo anterior instruye a que los organismos de dependencias y reparticiones en los cuales presten servicio a los trabajadores soliciten hacer uso de la causal de justificación de inasistencia introducida en el artículo 1. Que asimismo, dice el decreto, a los fines dispuestos en el párrafo, impone específicamente el deber del Ministerio de Salud de organizar dichos turnos y rotaciones al personal a fin de garantizar el cometido de jurisdicción. Bueno, ¿qué dice concretamente el decreto? ¿El resuelve? Dice, artículo 1. Exceptúase de la justificación de inasistencia a la que refiere el artículo 1 del decreto de marzo, complementado por el artículo 1 del decreto de todo el personal dependiente del Ministerio de Salud de la provincia de Santa Fe, cualquiera fuera su escalafón o revista. Segundo, encomiéndase a la Secretaría de Administración del Ministerio de Salud al estricto cumplimiento del artículo 2 del decreto 266-2020, instruyendo a los directores de los hospitales, efectores públicos de salud, que deberán readecuar los horarios de prestación del servicio organizando los turnos y rotaciones en sus dotaciones de personal a fin de asegurar la cobertura de los mismos. ¿Qué es lo que dice este decreto? Que a partir de ahora tenés que volver a laburar. Si vos tenés hijos, hijas, tenés personal adulto a cargo, si vos tenés una imposibilidad de sostener el funcionamiento del hogar por el efecto de la pandemia, porque no tenés quien te cuida a tus hijos, porque no tenés forma de que tus parientes se hagan cargo de la atención, porque no tenés manera de dejar, de que tu casa funcione sin tu presencia, tenés que ir a laburar igual. Tenés que ir a laburar igual. Esto lo resuelve el gobernador de la provincia y la ministra de Salud. Sean médicos, enfermeros, docentes, no importa quién. Todos tienen que volver a laburar. Dice que está fundado en que el incremento de la demanda de servicios originadas por el sensible aumento de la curva de contagio, con la consiguiente necesidad de una presencia activa del personal, se contrapone con las especiales situaciones de escasez de recursos humanos originadas por la ausencia del personal, comprendido en grupos de riesgo y demás causales. Que en razón de todo lo expuesto, la actual dotación de personal resulta insuficiente para cubrir la demanda en el momento crítico. Que por ello, y por carácter de servicio crítico, esencial y específico de la función que prestan los dependientes del Ministerio de Salud, es necesario requerir a los agentes que se restituyan de manera inmediata a sus tareas en orden a la especial capacitación requerida por la prestación. Que ha tomado intervención la Dirección General de Asuntos Jurídicos, que el presente acto se dicta en uso de las atribuciones conferidas al titular de esta cartera por la ley orgánica, estamos hablando de la ministra de Salud. O sea, si no volvés al trabajo porque no tenés con quién dejar a tus hijos, si no volvés al trabajo porque no tenés con quién dejar a tu madre, si no volvés al trabajo porque te resulta imposible volver, se van a iniciar acciones administrativas que pueden conducirte al despido. Contradiciendo todo
el sentido del decreto nacional de marzo? Omar Perotti y la ministra de Salud han decidido que se acabó la licencia, se acabó la distancia y se acabó la posibilidad de que vos puedas subsanar con tu presencia en el hogar las dificultades que te ha generado la pandemia. Y en esto quiero ser claro, vas a trabajar y tenés que pagar una empleada, si conseguís empleada. ¿Vas a trabajar o tenés que pedirle a tu vieja o a tu viejo o a tu hermana o a tu tía que vayan a cuidar de los chicos? O vas a trabajar y tenés que, no sé, contratar a alguien especial por mucha guita o darle o pedirle a tu vecina que cuide a tus chicos. Digo, de verdad es una contradicción absoluta con el principio que está existiendo de no circulación, de no trabajar, de quedarnos en casa. Pero por haber hecho las cosas mal a lo largo de estos últimos 6 meses, la ministra o el exministro Parola, la ministra actual de Salud y el gobernador de la provincia, por sus propias torpezas, por su propia incapacidad, ahora te obligan a volver a laburar, aunque estés al pedo en el laburo. Te obligan a volver a laburar. Permítame pensar, y esto se lo dejo para los especialistas, como Jorge Hoffman, Jorge Molina, la propia Leso, digamos, me imagino que habrá una reacción por parte de los gremios, defendiendo a los trabajadores. Y en segundo lugar, me imagino que empezarán a entender que esta decisión tiene que ver con su propia incapacidad, ministra. Usted tenía la obligación de incorporar enfermeros, médicos, de preparar personal. 6 meses tuvieron. 6 meses les dio de tregua la pandemia. Hace 6 meses que estamos encerrados. Y ahora se le ocurre que porque le falta personal tiene que convocar al resto del personal. Sin importarle qué le pasa al personal. Sin importarle lo que le pasa al personal, ¿eh? Porque usted no está preguntándose qué le pasa a esta mujer que no viene a trabajar, porque a lo mejor tiene 3 hijos, tiene que quedarse en casa. De verdad es una acción brutal, que si me preguntan a mí qué es, yo diría con todas las letras es un decreto apretando al personal público. Es un decreto, o en todo caso es un apriete por decreto, en el que los obligan a volver a laburar a aquellos que no pueden laburar. Habrá quienes no están yendo a laburar porque no tienen ganas, lo sabrá, seguramente, hay excepciones como siempre, pero yo estoy convencido que la mayoría de la gente que no va porque no puede, porque no tiene cómo resolver el problema que le generó la pandemia, la suspensión de clases, la falta de mecanismos para socializar en este momento. Pero acaban de decretar el apriete. Yo me imagino que este es el límite de Hoffman, Molina, Aleso, Leoni. Yo creo que es el final, digamos, es el límite. Si ya no reaccionan con esto, les dieron un bono, le dieron aumento, los maltrataron, los descalifican. Si ya no reaccionan con esto, me parece que estamos de verdad en un problema de ruptura entre lo que piensa, entre la realidad del gobierno y la realidad de la gente.